Muy buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven por este canal. Siempre la bendición de Dios a ustedes a través de estas palabras que tratamos de exponer, de esta verdad de Dios que tratamos de transmitirles para que la bendición de Dios sea con ustedes y con su familia. Hoy quiero compartir una vez más acerca del tema de la mayordomía. La mayordomía como tema de administración. ¿Administración de qué? De los dones que Dios nos ha regalado, de las dádivas divinas. Y la semana pasada hablamos acerca de la fe como un don de Dios, ¿verdad? La fe inicialmente el don de Dios para salvación, pero luego para vivir Dios nos dio su espíritu y como fruto del espíritu está la fe. Y como dice la palabra claramente en Romano, el justo por la fe vivirá. Entonces, nosotros tenemos que vivir en fe. Todo nuestro tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra, tenemos que honrar a Dios. Porque también dice Hebreo que es necesario que el que se acerque a Dios sepa que le hay. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. No hay manera de agradar a Dios sin una fe. Y también dice, todo lo que no es de fe es pecado. Así que nosotros somos hombres que tenemos que transmitir, transpirar, pensar, hablar, siempre palabra de fe, siempre en fe. Un ejemplo clásico de la lucha que nosotros tenemos con esta fe que Dios nos ha dado para poder esgrimirla, para poder sacarla en diferentes circunstancias, es el ejemplo del pueblo de Israel cuando Dios en su infinito poder lo sacó de Egipto. Vamos a leer ese caso específico y después le hacer una exégesis de este pasaje que está en Éxodo 14 y 15. 14:15. Éxodo 14 y 15. Dice así: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Este pasaje de Éxodo 14:15 hacer un resumen, ¿verdad?, de la cronología de los hechos. En la tarde-noche que Dios sacó al pueblo de Israel, pasaron toda la noche caminando, llegaron hasta una topografía de terreno donde tenían un monte a la espalda y enfrente del Mar Rojo, y por la mano derecha, izquierda, el desierto de Sinaí, y por la mano derecha, por donde ellos habían llegado. Él estaba clamando a Dios, seguramente Moisés, diciendo: Dios, mira el peligro que estamos, ya los egipcios han reaccionado y vienen por nosotros. Todo lo que normalmente un líder puede pensar. Pero él mantenía templanza acerca de cómo comportarse en medio de una situación estresante, angustiosa, diría yo. Entonces, el asunto es que Dios puso una barrera para que los egipcios no llegaran a tomar al pueblo de Israel. Dice que el ángel de Jehová acampó a la retaguardia, ¿verdad? Y la nube que los cubría estaba delante de los egipcios para que no pudieran verlo. O sea, no había manera de alcanzar al pueblo de Israel. Entonces, seguramente estaban en vigilia, seguramente estaban ayunando, seguramente estaban orando, estaban clamando a Dios. Dios interviene, Dios hace algo. Mire, y cuando el pueblo de Israel vio a los egipcios, no dijo aleluya, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no dijeron eso. ¿Sabe lo que dijeron? No había suficientes tumbas en Egipto para que nos enterraran allá. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Mejor hubiésemos quedado con Egipto. Al fin y al cabo, llevan 400 y pico de años viviéndolo con los egipcios. Y ya somos parte de esa cultura. Ya tenemos los dioses que ellos tienen, la cultura que ellos tienen, comen los que ellos comen. En fin, hemos sido absorbidos por la cultura. ¿Sabe? En el paralelismo que podemos usar de este pasaje, que es muy enriquecedor a ejemplificar nuestras vidas, es que nosotros también salimos de un Egipto que es del mundo, en los cuales nosotros vivimos toda nuestra vida pasada, y quizás nuestros padres o nuestros abuelos y toda la generación que nos antecedió vivió en esa circunstancia. ¿Y qué pasó? Dios un día nos sacó, así como sacó al pueblo de Israel. Dios usó alguna manera, una persona, una circunstancia, no sé cuál específicamente, pero Dios usó lo que debió haber usado para sacarnos de Egipto
y traernos. Ahora, nosotros quisiéramos que toda nuestra vida, después que salimos del mundo, fuera color de rosa, pero resulta que no es así. El Señor dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, la primera aflicción que presentaron los israelitas fue que los egipcios venían detrás de ellos, estaban, como decimos en criollo, a tiro de piedra. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Hacer lo que hicieron, clamar a Dios, como lo que estaba clamando seguramente Moisés y Aarón. Pero, ¿sabe, hermano? Yo siempre pongo un ejemplo en esto. El mundo es los egipcios. Nuestra carne son los israelitas. Y nuestra alma es Moisés. Nuestra alma tuvo un encuentro con Dios y por eso Dios nos dio la capacidad para salir del mundo. O sea, Dios nos sacó por su gracia y nos dio la capacidad de tener fe y la capacidad de arrepentirnos y la capacidad de decir sí, de reconocer a Cristo. Toda esa obra poderosa Dios la hizo en nuestra vida, así como la hizo delante de Faraón para liberar a su pueblo, para que se dieran cuenta que era Dios que nos iba a sacar. El asunto es que cuando viene la aflicción, entonces la persona, nuestra carne dice, mejor no hubiese quedado atrás. O sea, si es así vivir en el Evangelio, mejor me hubiese quedado atrás y no tenía estos problemas que tengo con la familia o que tengo con mi trabajo o que tengo con la gente por decir que yo soy cristiano evangélico. Lo mismo dijeron los israelitas. Pero Moisés le respondió así. Yo le invito a que usted responda a su carne como Moisés le respondió al pueblo. Dice, estad quieto, porque los egipcios que ahora veis no los veréis más. Esa preocupación que usted tiene no la tendrá más, porque Dios va a hacer maravillas. Y prepárese para ver las maravillas que Dios va a hacer. Seguidamente Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marchen. Y sabe, hermano, lo que está diciendo aquí, es buena la fe para orar, pero la fe necesita piernas para actuar, manos para actuar. O sea, hay que actuar y vivir en fe. Entonces dijo Dios, di al pueblo que marche. ¿Hacia dónde? ¿Hacia los egipcios? No. ¿Hacia el monte? No. ¿Hacia el desierto? No. Hacia el mar. Porque ahí verán la gloria de Dios. Y esa noche sopló, dice la palabra, un viento recio que dividió las aguas. Y cuando pensaba en esto, digo yo, ¿qué clase de viento fue ese? ¿De cuántas millas por hora tuvo que hacer para separar las aguas del Mar Rojo? No he entrado en ese estudio, pero las separó a tal extremo que la tierra que pisaron no era lodo, era tierra seca. Secó el fondo del mar. Y el pueblo, dice, pasó en seco. No estaban ellos maravillados por lo que Dios estaba haciendo. Y cuando pensé en esto, digo yo, él cortó el aire, el viento que estaba soplando tuvo que cortarlo. Porque si no, alguien que se metiera en esa torrente, en ese fluido, lo hubiese lanzado al otro extremo o lo hubiese estrellado contra el otro extremo. El asunto es que no había brisa, sino que el pueblo pasó, los 600,000 pasaron a pie con sus animales, con sus carrozas, y Dios era quien detenía los dos extremos del agua. Mire, hermano, usted que vive quizás con dudas, con lucha, siempre piense, así como Dios salvó a su pueblo para mostrar que Él es Dios y que Él es el que salva, igualmente actúa en nosotros hoy día para mostrarnos que es Él el que nos sostiene en su mano. Amén. Y que es Él el que se encarga de nuestra salvación. Eso tenemos que tenerlo claro nosotros donde quiera que estemos. Un pasaje de esto, mire, hombres comunes y corrientes fueron considerados como héroes de la fe. Vamos a ver unos ejemplos para que tengamos en memoria la vida de estos héroes. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó
que era fiel quien lo había prometido. ¿Se da cuenta? Estos tres pasajes clásicos de Hebreo, que es el contexto. O sea, dice héroes de la fe. Héroes de la fe. ¿Sabe cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca? Dicen los teólogos, dicen que entre 100 o 120 años. Mire esto, una promesa que tardó en cumplirse 120 años. Él dijo que él destruiría a todo ser viviente con un diluvio, pero resulta que antes de eso nunca había habido lluvia. ¿Qué tenía Noé en la mente pensando en de qué está hablando de lluvia o de diluvio? El asunto es que pasaron 10 años y me imaginaba yo cuando preparaba este mensaje que el Moisés, el Noé con sus hijos estaban quizás talando los árboles, secando la madera, haciendo los tablones, armando el esqueleto del barco, y pasaban los años y la gente se burlaría de él, le hacía bullying y diciendo, ¿qué estás esperando tú? Mira los años que pasan y todavía aquí no cae ni una gota de agua. Pero él seguía. ¿Sabe? Ese es un ejemplo muy bueno para nosotros, para que cuando sepamos que algo es de Dios, nosotros permanezcamos en eso creyendo que Dios lo hará. Eso es fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Aun cuando no hayamos visto la lluvia, como el caso de Noé, él sabía que habría de llover. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios es fiel y si Dios lo prometió, así se hará. Igualmente el segundo caso, que es el de Sara. Sara tenía una condición de ser una mujer estéril, pero además de ser estéril, tenía una edad ya avanzada, no podía concebir de ninguna manera, ni por la edad ni por el tiempo. El asunto es que Dios le prometió. ¿Sabe cuándo le prometió? Le prometió a los 99 años, cuando Dios le dijo, dentro de un año, para este tiempo, Sara te va a dar luz un hijo. Ya Abraham tenía 24 años esperando la promesa. Y en ese momento, yo no me imagino cómo ella podía pensar. Quizás en años anteriores, ella se rió porque le causó, dijo, ¿cómo yo a esta edad voy a sentir algún tipo de emoción a ese respecto? O sea, era algo, usted imagínese cómo lo puede estar viviendo. El asunto fue que ella con su marido esperaron hasta que Dios cumplió la promesa de Isaac. Por eso, hermanos, nosotros no debemos desistir de lo que Dios ha prometido. Cielo nuevo y tierra nueva. Nosotros tendremos cielo, tierra y como es cielo nuevo y tierra nueva algún día. Estas cosas que nosotros estamos viviendo o que cualquiera puede estar viviendo en una circunstancia específica, eso va a pasar. Por ejemplo, nosotros podemos tocar el caso de Jesús con sus discípulos. Vamos a leer dos pasajes que habla de Jesús con los discípulos. Uno es el caso cuando Jesús manda a buscar los pollinos y el otro el caso de la sanación de Lázaro. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. Y si alguno os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó. Fíjense, hay un proceso, el proceso de formación de un carácter, de un ciudadano del reino. ¿Cuál es el carácter de un ciudadano del reino? Además de ser santo, además de ser manso, de ser humilde, tiene que ser un hombre de fe. Pero ¿cómo puede lograr hacer un hombre de fe si no hay ejercicio? O sea, ¿cómo usted puede ir a un juego interestatal o mundial si primero no se prepara?
¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Preparando a los discípulos, ¿para qué? Para la vida de fe que ellos tenían que vivir. Y si no, mire el libro de los Hechos y vea los Hechos de los Apóstoles, para que usted vea que ahora hay estos incapaces discípulos que tenía Jesús, ahora se habían convertido en hombres de reto, de carácter, en el libro de los Hechos. Y cuando vemos el Pedro impetuoso y a veces torpe en el hablar, o ligero en el hablar, cuando vemos las cartas de Pedro, vemos a un pastor que ya habla con prudencia. O sea, todo es un proceso de ¿qué? De formación del carácter. Y el tema que estamos hablando es que nosotros algún día tenemos que dar cuenta de nuestra fe. ¿Qué hemos hecho con nuestra fe? Él los mandó ahí, a ese pueblo de Jefté, para que ellos consiguieran una asna y un pollino amarrado y eso, desatarlo y traerlo. Y si alguien nos pregunta, es decir, el maestro los necesita. Y cuando termine se los va a devolver. Ya va. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? Que llegar a un sitio donde está una pollina, a una asna amarrada y desamarrarla y traérmela. O sea, no suena lógico. ¿Cómo voy a hacer eso? Me van a decir, me van a cortar una mano o me van a dar 39 latigazos por hacer algo indebido. Pero, ¿qué pasa? Que ya estos discípulos, esta es la entrada triunfal a Jerusalén, ya estos discípulos han vivido una experiencia de 3 años con el Señor y saben perfectamente que lo que el Señor demanda, Él lo respalda. Y si les digo, vaya y hagan esto, aunque absurdo le pareciese, aunque en el camino se hiciesen 1000 preguntas que usted las puede hacer y cualquiera las podemos hacer, aún así obedecieron e hicieron exactamente como el Señor les había mandado. Así que la fe no es un concepto, la fe es un estilo de vida y hay que vivir en fe, actuando y creyendo exactamente como Dios manda que nosotros hagamos. Veamos el otro pasaje que está en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, desde el versículo 38 al 40, refiriéndose a la resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Fíjense como el mismo caso. Dios pudo haber sacado a los israelitas de una sola vez, sin las 10 plagas, hacerles un puente que llegaran directo a Jerusalén o mandarlos como Felipe así en un solo envión y ponerlos. No, pero Dios no quiso que fuese así. Dios quiso que ellos viesen para que testificasen a su descendencia cómo Dios lo había sacado de Egipto. Hasta el día de hoy, para que estén hablando de lo que Dios hizo a los antepasados. Bueno, esto que estaba pasándole a los discípulos es un ejemplo ahora para nosotros, para que cuando tengamos una prueba veamos que lo hagamos exactamente como Dios mandó y esperemos la respuesta de Dios. Dígame usted, hágame el favor. Dios, ¿acaso Jesús no podía quitar la piedra y decir, quítate piedra? O desintegrar la piedra o romper la piedra, qué sé yo, él mismo dice, piedra, muévete. Claro que podía hacerlo, pero ¿por qué demandó a ellos que quitasen la piedra? Porque ellos necesitan obedecer para poder ejercitarse en la fe. No hay fe sin obediencia. Eso no existe. Eso no existe. Es un mero concepto, pero la fe es un estilo de vida. Tiene que entonces la fe tener piernas, tener manos, tener cuerpo y una obra. Santiago dice claramente, la fe sin obra es muerte en sí misma. Entonces, ¿ellos qué hicieron? La razón, igual como lo dijeron los egipcios allá frente al Mar Rojo, le dijeron, no había suficiente tumba en Egipto para que nosotros hubiésemos muerto allá. Mejor nos hubiésemos quedado allá en Egipto. Aquí también saltó Marta y le dijo, pero Señor, ¿para qué vas a mandar a quitar la piedra si ya allí tiene más de 4 días? ¿Sabes? Siempre la carne va a dar una razón, pero la palabra de Dios siempre tiene una respuesta que mata la razón de la carne. Ahí claramente le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahí lo mató. Ellos quitaron la piedra y dijo al que estaba muerto, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió. ¿Se dan cuenta, hermano? Mire, para concluir, nosotros queremos ver la gloria de Dios.
tenemos que actuar en fe. ¿Qué es fácil? No, yo no lo voy a vender como fácil. No lo voy a vender como fácil. Fundamentalmente depende de su relación con Dios. ¿Cuánto conoce usted a Dios? Ahí es una medida de su fe. Porque usted sabe que fiel es el que promete. Porque usted sabe que Dios honra su palabra. Porque usted sabe, los que conocen a Dios pueden ejercitar la fe creyendo. Ahora, si nosotros decimos de haber tenido una experiencia con Dios, con Jesucristo, y que nosotros somos salvos por su gracia, y hemos establecido que la vida eterna es una relación, de conocimiento con Dios. Entonces, ¿dónde está el reflejo de eso? De ese conocimiento de Dios, en la fe, en la oración, en el ayuno, en el actuar. Actúe en fe. No tenga temor porque hay una piedra gigante frente a su vida. Quite la piedra. No tenga temor porque hay un mar inmenso frente a usted. Camine hacia el mar. O sea, enfrente los problemas. ¿Que tiene miedo? Enfréntelos con miedo. ¿Que tiembla el cuerpo? Enfréntelo temblando. Pero con una plena convicción en su alma que el Señor va delante de usted y Él hará maravilla. Que el Señor le bendiga donde quiera que se encuentre. Amén.